Buenas noches, alumnos del curso de, alumnas y alumnos del curso de Sistemas de Protección Eléctrica. Vamos a dar inicio a la clase de 6 a 8 del miércoles 29 de septiembre de 2021. Y lo que vamos a hacer es un ejemplo de cálculo de la corriente de cortocircuito. No solamente la corriente, también se puede encontrar los voltajes, ¿no? En el transcurso de estas primeras clases del curso, lo que se ha hecho es que un sistema trifásico perfectamente balanceado se puede tratar como un sistema monofásico. Solamente se agarra una fase y el neutro. Esa es la primera facilidad que se tiene para el cálculo. Pasarlo de trifásico a un sistema monofásico. Un sistema trifásico balanceado se puede representar por un sistema monofásico. El inconveniente es que la presencia de los transformadores afecta la facilidad de cálculo. Entonces se empleaba en por unidad. Ya con la aplicación de la por unidad facilita el cálculo. El problema es que el sistema, cuando ocurre una falla, la mayor cantidad de fallas no son simétricas, sino que puede ocurrir una falla de un conductor a tierra, una falla bifásica, que tampoco es simétrica, o una falla bifásica a tierra, que tampoco es simétrica. La única falla simétrica es el cortocircuito trifásico. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces, lo que nos decía, lo que nos resuelve las componentes simétricas, que dice que cualquier sistema trifásico desbalanceado es la suma de tres sistemas trifásicos balanceados. Y los sistemas trifásicos balanceados nosotros los podemos resolver. Entonces, con las componentes simétricas se tomaban un sistema de secuencia positiva, un sistema de secuencia negativa y un sistema de secuencia cero. Y después se conectaban de acuerdo al tipo de falla. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es primero conocer los valores en por unidad de todo el sistema, definiendo primero las bases, con fines de omitir la presencia de los transformadores. Luego, el siguiente paso va a ser hallar el sistema eléctrico visto desde el punto de falla en secuencia positiva, negativa y cero. Finalmente se conecta de acuerdo al tipo de fallas que vamos a analizar. Entonces, vamos a leer el texto del problema o del ejemplo. En la barra B, fíjese, en la barra B, o sea, en el lado de alta tensión, porque el lado de media tensión es esta zona, la de generación, está generando en 13,8. Entonces, en el lado de alta tensión del transformador T1, ¿no? Dice, en la barra B del diagrama unifilar abajo mostrado, una de las fases hace contacto con tierra. Acá. O sea, en los bornes de 138 kV del transformador T1, una de las fases hace contacto con tierra. O sea, ocurre la falla que más frecuente de un sistema eléctrico. Fase a tierra. Se ha ido una fase a tierra. Y lo que piden es hallar esa corriente de falla. ¿Ok? Y además piden hallar cada una de las corrientes que salen del generador G1. O sea, la corriente de fase A, fase B y fase C que sale del generador G1. Esa es la segunda parte de la pregunta. La primera pregunta es hallar la corriente de falla. O sea, la corriente que se inyecta al terreno. ¿Okay? El grupo de conexión del transformador T1 es IND5. Como siempre se pone primero el lado de mayor tensión, quiere decir que
el lado de 138 kb tiene neutro. Es una estrella con neutro accesible. Y el lado de media tensión, 13,8 o 13,2, es un delta. Además, por la convención, siempre el lado de mayor tensión está adelantado con respecto al lado de menor tensión. En este caso, está adelantado 150 grados debido al número que aparece en el grupo de conexión, el número 5. 5 por 30, 150 grados. O sea que el lado de alta está adelantado 150 grados con respecto al lado de delta. Es decir, el lado de 138 kb está adelantado 150 grados con respecto al lado de 13,2 kb. Igual ocurre acá, pero acá es una conexión Y-Y. El neutro del lado de alta está aterrado y también el neutro del lado de media está aterrado. Y el desfasaje es el mismo, 150 grados. ¿Ok? También dan como información las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero del generador G1, la impedancia positiva, negativa y cero del T1, igualmente del T2 y el G2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es para pasar todos los valores de los parámetros por unidad. Y para ello tenemos que definir 2 de los 4 parámetros del sistema eléctrico. Ustedes saben que los 4 parámetros del sistema eléctrico son potencia, voltaje, corriente e impedancia. Basta que definamos 2 de ellos para que queden definidos los otros 2, porque están concatenados por una fórmula, ¿no es cierto? Por ejemplo, Z es igual a B entre I, potencia S es igual a raíz de 3B por I, están concatenados. Basta con que definamos 2 de los parámetros para que queden automáticamente definidos la totalidad, los 4 parámetros. Acá hemos definido como valores base, voltaje base 13,8 y potencia base 30 MVA. 13,8 porque acá está la potencia, hemos decidido esta potencia base. 13,8 y 30 MVA, que son los parámetros nominales de generador G1, pero también que hemos optado como base para solucionar y obtener los valores de corriente de cortocircuito del problema. En estricto, si queremos resolver un sistema eléctrico, obtener los valores de corriente de cortocircuito para después definir las protecciones, tenemos que calcular en cada punto. Por ejemplo, en el punto A, cuánto vale la corriente de falla unipolar a tierra, cuánto vale la corriente de falla bifásica, cuánto vale la corriente bifásica a tierra, cuánto vale la corriente trifásica. ¿Ok? Igual en cada uno de los puntos del sistema. A, B, C, D. Con los software resistentes, simplemente ustedes ponen los parámetros y el software les da los valores de corriente de cortocircuito para las diferentes condiciones de cortocircuito. Cortocircuito trifásico, monofásico a tierra o bifásico. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, indicó que las fallas se dan en las barras A, B, C, D, pero también no se analiza, digamos, la parte intermedia de cada línea. O No, no se analiza la parte intermedia de cada línea. Se analiza en la barra A, en la barra B, en la barra C y en la barra D. Esta línea es muy corta. O sea, acá son metros nomás. Pero acá es una línea larga, ¿no es cierto? Y podrían haber otras líneas, ¿no? No se analiza. Porque usted ¿para qué calculamos la corriente de cortocircuito? Esta es una pregunta interesante. ¿Para qué calculamos la corriente de cortocircuito? La corriente de cortocircuito la calculamos principalmente para los siguientes motivos. Uno, para seleccionar los diferentes elementos
componentes del sistema eléctrico, porque cada uno de los componentes del sistema eléctrico, estoy hablando cables, transformadores, barras, generadores, empalmes, cada uno de los elementos del sistema eléctrico debe soportar las condiciones de falla. ¿Ok? Entonces, cuando usted compra un cable, lo compra para su corriente nominal, por caída de tensión, y también lo debe comprar para que soporte la corriente de cortocircuito. Porque de repente usted compra un cable que funciona bien nominalmente, pero a la hora del cortocircuito se quemó todo el cable. Si se quemó un cable, cuando ocurrió el cortocircuito, quiere decir que ese cable estuvo mal seleccionado. Cuando usted decide las barras en una subestación, las calcula a partir de los valores de corriente de cortocircuito. El transformador también debe soportar las condiciones de cortocircuito. Los aisladores también lo debe soportar el elemento del interruptor, ¿no? Tomamos buen tiempo en alguna de las clases sobre la capacidad de ruptura del interruptor, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la corriente de cortocircuito? Para que usted pueda seleccionar sus elementos componentes del sistema eléctrico. Y también sirve, estamos hablando de las principales razones, ¿no? Y también sirve para que usted pueda coordinar las protecciones, ajustar las protecciones, para que cuando ocurra una condición de falla, sobre tensión, subfrecuencia, sobre corriente, las protecciones operen satisfactoriamente. Ya está claro, ¿no es cierto?, las dos razones principales por las cuales tenemos que hacer el cálculo de cortocircuito, para seleccionar y especificar todos los componentes del sistema eléctrico, es una razón, y la otra para el ajuste de las protecciones. ¿Ok? ¿Está clara esa parte? Ahora vamos a su pregunta. Usted dice, ¿por qué no calculo, por ejemplo, aquí, en la mitad? ¿No es cierto? Si yo calculo una corriente acá de falla y compro este cable para que soporte esa corriente de falla, en cualquier punto acá, de la limitación que viene por acá, va a ser una corriente menor, ¿no? O sea, si acá, digamos, en la barra B, la corriente de cortocircuito alimentada por mírenme, vamos a ordenarlo. Imaginémonos que ocurre una falla a la mitad de BC, a la mitad de la línea BC. Esa falla es alimentada por el generador G1, siguiendo el recorrido de la cabeza y flecha que estamos viendo, hasta la falla, y también es alimentada por el generador G2, siguiendo el recorrido, estamos haciendo el recorrido de la corriente de cortocircuito hasta el punto de falla. ¿Ok? Entonces, si usted hace el cálculo de corriente de cortocircuito acá y selecciona el cable, este cable, esta línea, para que soporte esa corriente, esta corriente acá va a ser menor, porque hay que agregar la impedancia de la línea. ¿Ok? Entonces basta con que yo calcule la corriente acá y lo seleccione con este valor, porque ya cualquier otro valor alejado de la línea, alejado de la barra, va a ser menor. Entonces su cable sobrado va a soportar, porque estoy adquirido el cable para esta condición, para un circuito de la barra B. Y un circuito de la barra B no lo ve el cable, porque el cable lo va a ver cuando el cortocircuito está por acá. Pero estos valores de corriente de cortocircuito son menores. ¿Ok? Igual lógica la seguimos de acá. Si usted calcula el cable para un cortocircuito en la barra C y la falla va a ocurrir acá a la mitad, esta corriente falla va a ser menor que la barra C. Y si usted ha comprado el cable para la barra C, ¿ok?, ya con mayor razón va a soportar, estas corrientes van a ser menores y la va a soportar el cable. Entonces basta con que usted calcule las corrientes de cortocircuito en las barras, ¿ok? No necesita a mitad de tramo, en ningún punto del tramo hacer la corriente. No sé si tiene alguna duda.
No, ingeniero, gracias, me quedó muy claro, muchas gracias. Ok, ok. Entonces continuamos, ¿no? En estricto, usualmente este cálculo de las corrientes de cortocircuito no lo hace el ingeniero de protecciones, lo hace el ingeniero de flujo de potencia. Él da los valores de corrientes nominales y corrientes de cortocircuito para que el ingeniero que está haciendo el proyecto ya pueda especificar sus materiales por corriente nominal, por corriente de cortocircuito y también por los valores de voltaje nominal y voltajes en condición de falla. Y también para que el ingeniero de protecciones ajuste su protección y pueda lograr que la protección opere antes de que se dañe el elemento protegido. Entonces, continuamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y ya definimos, son los valores base, que es 13,8 y 30 MVA. Usualmente buscamos un valor que se repita, ¿no? 30 MVA, ya está. Como acá es 13,8, acá es 18, bueno, hemos decidido 13,8 y 30 MVA. Entonces tenemos que, porque estos valores son datos del generador. Estos valores de acá son datos, esta es la impedancia de secuencia positiva del transformador. La impedancia de secuencia cero del transformador T1. Esta es la impedancia de secuencia positiva del transformador T2. Impedancia de secuencia cero del transformador T2. Son datos relativos al equipo. Esta es la impedancia de secuencia positiva del generador G1. La impedancia de secuencia negativa del generador, perdón, G2. La impedancia de secuencia negativa del generador G2 y la impedancia de secuencia cero del generador G2. O sea, estos valores en por unidad o en porcentaje están referidos a las bases del equipo, 20 MVA y 18 kV. ¿Ok? Que no son las bases que estamos buscando. Tenemos que estos valores pasarlos en por unidad, pero a las nuevas bases, porque estos están referidos a estas bases. O sea, lo que se hace es esto, ponerlo a valor real y ese valor real dividirlo entre la impedancia base. La impedancia base va a ser tensión al cuadrado entre potencia. 13,8 entre 30 es la impedancia base. Entonces, esto lo llevan a valor real y luego entre la impedancia base y ya tienen el valor por unidad en las nuevas bases. Y así en cada uno de los equipos. En este caso, el generador 1, los valores en por unidad están referidos a 30 MVA y 13,8, que coinciden con los valores base. Entonces, esto sí se mantiene, porque estos valores en por unidad, que son referidos al equipo, pero en este caso, los valores base del equipo coinciden con los valores base que hemos optado. Entonces, en el generador G1, se mantienen, ¿no? La impedancia de secuencia del generador G1, la impedancia de secuencia positiva del generador es 0,15, igual que acá. La impedancia de secuencia negativa del generador G1, 0,20, igual que acá. La impedancia de secuencia 0,05, igual que acá. ¿Por qué? Porque los valores base del equipo coinciden con los valores base que hemos optado para el sistema. Pero acá además dice que el neutro del generador está aterrado a través de una impedancia de 1 ohmio. Esta impedancia la vamos a, o sea, en los cálculos de cortocircuito que hagamos en el curso, en este caso, vamos a, en el problema, vamos a asumir que todas las impedancias son reactivas. Porque realmente el equipamiento eléctrico es mayormente reactivo. Entonces acá esta 1 ohmio es un J 1 ohmio, pero es una impedancia real. Hay que pasarlo en por unidad. Y para eso dividimos la impedancia real
entre los valores base, pero de esta zona, que es 30 MVA y 13,8. Entonces, vamos a obtener la impedancia de aterramiento del generador G1. Entonces, es un ohmio entre tensión al cuadrado, 13,8 kV al cuadrado, entre 30 MVA. Esto es la impedancia base. Y resulta que la impedancia de tierra del generador G1 es 0,1575 en PU. La línea de transmisión, vamos a ver, está en valores reales, en ohmios. Entonces hay que pasarlos a la impedancia base. Pero la impedancia base de esta zona, por unidad, en esta zona. Pero esta zona tiene una potencia de 30 MVA, pero ¿qué tensión? Acá, si hemos seleccionado acá 13,8, acá va a ser 13,8 entre 13,2 por 0,38 para obtener el voltaje base acá. Porque hay transformadores de 13,2 a 0,38. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el voltaje en la zona de alta tensión. Definido porque como he puesto para la media 13,8, que acá está, ¿no? El voltaje base en la zona de alta tensión es 13,8 de 13,2 por 138 y resulta que el voltaje base en la zona de alta tensión es 144,27 kV. La potencia base sí se mantiene en todas las zonas del sistema eléctrico, pero el voltaje va variando por la zona debido a la presencia del transformador. El transformador es el que define los límites de la zona. El transformador de potencia en este caso. Entonces, en la zona de alta tensión, el voltaje base es 144,27 kV y la potencia base es 30 MVA. Entonces ya podemos poner en PU, por ejemplo, los datos en PU de los parámetros del transformador T1, cuya, miren, ve, acá la potencia base es 35 MVA de este equipo, pero la potencia base del sistema es 30, o sea que estos valores ya no corresponden. Además, el voltaje en el lado de media es 13,2 y el nuevo voltaje en el lado de media base es 13,8. Estos valores ya no corresponden. Hay que pasarlos de estos valores base a los valores base del sistema. A ver, voy a hacer una pregunta. La señorita Lisa Cuña, no ha asistido a ninguna clase. El señor Elías Aguirre, tampoco. Presidente, buenas tardes. Muy buenas. Se lo escucha un poco entrecortado. Miren, acá hay una impedancia. ¿Y acá por qué no hay impedancia? No sé si usted me puede decir por qué no hay impedancia acá. Ingeniero, porque es una línea cortita. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Así es, porque es una línea muy corta. No hay impedancia. Igual ocurre acá. No hay impedancia. Ok, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver la línea de transmisión, pasarlo a valores por unidad, pero relativos a las bases que hemos seleccionado. Entonces, acá hay una diferencia de las
35 MVA. O sea, lo primero que hay que hacer es, esta es la impedancia en PU, la impedancia en PU del equipo. Entonces lo multiplicamos por su impedancia base del equipo. Tensión al cuadrado entre potencia. Y lo dividimos entre la impedancia base del sistema. 144,27 kV al cuadrado entre 30 MVA. Estos son los parámetros base del sistema en el lado de alta tensión. Y resulta que la nueva impedancia positiva del transformador T1 vale 0,0784. A ver, el señor Iván Ávila. Ingeniero, ¿Cómo está? Una pregunta. La sí, impedancia de secuencia positiva del T1 vale 0,0784. ¿Cuánto vale la impedancia de secuencia negativa del transformador T1? bueno, en este caso va a depender de la, ¿cómo se llama? Impedancia de secuencia. El valor en este caso que tiene, ¿no? En este caso creo que es 0.10. Por ejemplo, se calcula 0.10 por 138 al cuadrado entre 35 MVA. En este caso dependería de cuánto es el valor de la secuencia negativa, ¿no? Para Ya, multiplicarlo ya. por 138 entre 35. Vamos a ver el problema. Vamos a ver el problema. Sí, a ver, ¿podría subirlo un favor? Acá nos dan el dato. El Sí, dato. sí, sería lo mismo entonces en este caso, ¿Por qué es lo mismo? porque también tiene el mismo valor para lo que es la secuencia negativa. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas Sí, gracias. ok, En un ingeniero. transformador y en una línea, en la línea de transmisión, en los cables y en los transformadores, la impedancia de secuencia positiva es igual a la impedancia de secuencia negativa. ¿Ok? Entonces acá pone el mismo valor porque, porque se trata de un transformador, en este caso T1, la secuencia positiva es igual a la negativa, y la cero también hay que hacer la misma operación, y la misma operación. En este caso, la impedancia de cero es 10%. Eso no necesariamente es así. Lo que siempre se cumple es que la presión positiva es igual que la negativa en un transformador. La secuencia cero puede variar, usualmente varía. Pero en este caso, por facilidad, es el dato que se da, 10%. Por lo tanto, se mantiene el valor. Pero también indicaba, bueno, una cosa que también indicaba lo mismo para lo que es las líneas, la positiva y A ver, negativa no siempre igual. le escucho un poco entrecortado. Pero le decía que también indicaba lo mismo para las líneas, ¿no? Que la positiva y la negativa siempre eran iguales. Así es. En las líneas, la positiva y la negativa siempre son iguales. Muchas O gracias. sea, usted pone una línea alimentada de un generador con secuencia RST, le presenta una impedancia. La pone con un generador alimentado con una secuencia de fases RTS, o sea, secuencia negativa, y presenta la misma impedancia. Tanto la línea como el transformador. Y acá está, y vamos a ver a la línea. La línea 90 ohms dividido entre la impedancia base, tensión al cuadrado entre 30 MVA, 0,1297. Solamente se calcula la secuencia positiva porque, como pueden ver acá abajo, la secuencia positiva y negativa son iguales. Y la impedancia de secuencia cero es mayor. Siempre es mayor en la línea la impedancia de secuencia cero. 210 ohmios entre la impedancia base. Tensión al cuadrado base de la línea de alta, potencia base, y le da la nueva impedancia de secuencia cero relativa a las nuevas bases. Bajo el mismo principio, calcula la impedancia de secuencia positiva y negativa del transformador T2 y la impedancia de secuencia cero del transformador T2.
¿Ok? Ahora nos vamos al generador G2. El generador G2 es acá hay una relación de 138 a 18. ¿Ok? Esta es la proporción en la cual baja la tensión. Pero ya hemos dicho que acá la tensión es 144,7. Entonces vamos a ver cuál es la tensión nueva acá. Y acá obtenemos la relación de transformación 18 kV. Resulta que la tensión base en el lado del generador G2 es 18,82. O sea que los valores base en el lado del generador G2, que es la zona 3, es tensión base 18,82 y potencia base 30 MVA. Y así obtienen este valor por unidad, se refiere a las antiguas bases del generador G2 o las propias del generador G2, que es 20 MVA y 18 kV. Entonces, ese valor por unidad lo multiplican por su impedancia base y obtienen la impedancia real del generador G2. Y lo dividen entre la nueva impedancia base, 18,82 y 30, y obtienen la impedancia en por unidad de secuencia positiva del generador G2, pero relativa a las bases de cálculo para obtener las corrientes de cortocircuito. Bajo el mismo principio, obtienen la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia cero. Acá veo que hay un error. Acá hay un error. Porque la impedancia secuencia cero del generador G2 no es 0,04. Un error de digitación. Y acá dice 13, secuencia negativa 18 y secuencia 0, 4. O sea que acá es el error. Acá es 0,18. Si ustedes hacen el cálculo, seguramente es un error de digitación. Lo vamos a corregir un ratito. Ingeniero, disculpe, Adelante. operando sale el mismo valor, reemplazando en vez de 0.04, 0.18. Claro, sale Y solo es 0,247. Claro, solo digitación, sería, nada más eso. claro, cambiarlo, Acá. ¿no? Sí. Cambiarlo acá nomás. Así es, así. Sí, lo que estoy poniendo es lapicero para que lo cambie la señorita que me apoya en este asunto. ¿Ok? Y también hay una impedancia. El generador G2, el neutro del generador G2, está aterrado a través de una impedancia, ¿no? De 2 ohms. A ver, voy a hacer una pregunta. El señor James Barrera, el señor Alfredo Bellido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué se aterra el transformador, el neutro del generador? El neto de generador se aterra para limitar la corriente de secuencia monopolar cuando ocurre una falla a tierra en bornes de Perfecto, generación. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces acá estamos, la impedancia de aterramiento del generador G2 de 2 ohmios
si divide entre la impedancia base de esa zona, de la zona 3, 18,82, 30 MVA, y se obtiene la impedancia de aterramiento del generador G2 en PU. ¿Ok? Y acá está el resumen de los parámetros. Y acá es un resumen de los parámetros que hemos calculado punto a punto. Este es el resumen. Entonces lo que vamos a hacer es el diagrama de impedancias de secuencia positiva, secuencia negativa y cierre. O sea, el segundo paso es sacar el diagrama de impedancias por fase, de secuencia positiva, secuencia negativa y cero. Entonces sacamos el equivalente Thevenin de un observador que está acá, donde ocurre la falla, ¿no? Acá ocurre la falla, acá hay un observador. Y él desde acá ve todo el sistema eléctrico, ¿no? El sistema eléctrico es B hasta el generador G1 en paralelo con B con el generador G2. Vamos a sacar el circuito equivalente. Acá hay dos aspectos que cuando ustedes hacen el cálculo de cortocircuito manual, hay dos cosas. El sistema está funcionando en vacío. O sea, está con tensión, pero en vacío. ¿Ok? Entonces, en ese caso, acá las tensiones son la base, ¿no es cierto? Un 90 grados y acá también 1,90 grados. Y o sea, este punto es el mismo que este. Este punto es el mismo que este. Entonces, lo que tengo acá son las dos tensiones, el 1,0. Y de acá 0,15, 0,784 y llego al punto de falla. 0,15, 0,784, o sea, 0,15 la barra A, pero pongo a 1 porque es secuencia positiva y llego a la barra B, 1. El otro es 0,1783 de 1, de ahí 0,372. Vamos a ver. Desde el G2, 0,1783 de 1, 0,372 C1 y nuevamente llego a la barra 1. Entonces, es el Thevenin. Es el mismo que acá. Y ya puedo hallar, acá he hecho otro resumen, pero fíjense, este ramal de 0,15, 0,784 es la contribución de G1 a la falla. La contribución del generador G1 a la falla. Esa corriente viene por acá. La contribución del generador G1 a la falla. O sea, es esta. Corriente de secuencia positiva del generador G1. ¿Ok? Y la de abajo es la corriente de secuencia positiva del generador G2. Es la contribución de G1 en su secuencia positiva. Esta es la contribución de G2 en la secuencia positiva. Y acá viene la corriente de secuencia positiva. O sea, el circuito equivalente es este. 1,90 grados, la impedancia de secuencia positiva, que es el paralelo de las dos impedancias que contribuyen, es decir, el paralelo de estas dos, y esa es la corriente de falla de secuencia positiva. Diagrama equivalente por fase de secuencia positiva. El observador que está acá ve esto. Este voltaje, esta tensión y esta impedancia. Igual se hace con la secuencia negativa, pero con los valores de secuencia negativa y no aparece. No existe fuente de la secuencia negativa. No existe fuente de tensión en la secuencia negativa. Esta es la impedancia de secuencia negativa del generador G1. Esta es la impedancia de secuencia negativa del transformador T1. Esta es la impedancia de secuencia negativa del generador G2.
la impedancia de secuencia negativa del transformador T2 y esta es la impedancia de secuencia negativa de la línea. ¿Ok? Y acá está el equivalente TV. Este punto, que es el mismo que este, y puedo hacer el paralelo. Y el paralelo sería este. Donde este es la contribución de la secuencia negativa del generador G1 y esta es la contribución de la secuencia negativa del generador G2. Y esta es la corriente de secuencia negativa de la corriente TV. Acá ya se hace una, se disminuye ya se ha hecho la suma de las impedancias y se obtiene la impedancia de resumen del generador G1, de secuencia negativa del generador G1 y la secuencia negativa del generador G2. Y acá el diagrama equivalente por fase de la secuencia negativa. Aquí en la secuencia 0, que es el siguiente punto, lo que hay que tener muy en cuenta es cómo están conectados los transformadores para representarlo correctamente. En este caso, este es el aterramiento del transformador G1, del generador G1. Entonces es 3 veces la impedancia. Esta es la impedancia de aterramiento. Esta es 3 veces la impedancia. Esta es la impedancia de secuencia 0 del generador G1. Y de acá, este es un borne del transformador. Vamos a ver acá. ¿No? Este es IND5. Como siempre se pone el lado de mayor tensión primero, entonces, y con mayúscula. O sea, acá la corriente, el lado de mayor tensión está en estrella, el lado de 138 o 144 kV, y el lado de menor tensión está en delta. ¿Ok? Entonces, por el grupo de conexión, el lado delta está abierto y el lado estrella está aterrado. ¿Ok? Vamos a ver si está acá. Ah, no se colocó, no se colocó. ¿Ok? Entonces, acá, Profesor, adelante, ¿alguna pregunta? ¿puede regresar a la parte del circuito original? Porque Ahí no entiendo vamos, esta ahí aterrado. vamos. Ya, acá estamos en el circuito original. ¿Alguna pregunta? Ah, el N que está después de la estrella, eso es lo que me dice que está con neutro aterrado, ¿no? Así es. Cuando no le ponen el N, quiere decir que está el neutro flotante o no está aterrado. Cuando le ponen N, es decir, está aterrado. Y acá, el lado de alta tensión está aterrado en estrella y el lado de baja tensión también está aterrado el neutro, el transformador, porque es II. ¿Ok? Está aterrado, porque también puede ser IN-I5, sin la N. Quiere decir que el lado de menor tensión no está aterrado. O puede ser I mayúscula, I minúscula, N5. Si es I mayúscula, I minúscula y no hay N, quiere decir que el lado de alta tensión es en estrella, pero no está aterrada. ¿Cuál era su pregunta? ¿Ese es, o...
¿O Esa está era claro? mi consulta nada más. Ya está claro, gracias. Ok. Entonces acá estaba abierto. Entonces, esta impedancia es la impedancia del transformador, T1. Esta es la impedancia de la línea en secuencia 0. Y esta es la impedancia del transformador T1. Fíjense que está conectado. Si ustedes ven cómo se conecta un IN, se conecta de esta forma. ¿Ok? Y acá es la conexión de un IND, ¿no? El IN, el lado de está conectado, o sea, el lado estrella está aterrado y el lado triángulo está abierto. Acá es IN. Entonces, está conectado, esta es su representación. Y acá viene la impedancia de secuencia negativa del generador G2 y esta es la impedancia de aterramiento del generador G2 multiplicado por 3. ¿Ok? Entonces, visto desde acá, lo que voy a ver es el paralelo de esta impedancia con el paralelo de todas estas impedancias. O sea, 0,3027 más 0,362 más 0,0549 más 3 veces 0,1694. O sea, esta impedancia 0,784 en paralelo con todo el resto. Bueno, si sumamos todas estas, debería dar 1,003. Entonces, esta es la contribución del lado. Esta es la contribución del T1, ¿no? No del generador G1, porque el generador G1 no contribuye en secuencia 0, porque está abierto. Esta es la contribución del transformador T1, ¿no? La secuencia 0, solo que acá se pone I a su 0 G1, porque es la contribución del lado de G1. Pero solamente acá este es el transformador T1. El generador G1, la secuencia 0 es 0. Y acá tenemos el circuito, el diagrama equivalente por fase de la secuencia 0. La impedancia vista desde el punto de falla, que es la barra B, es 0,0727. Entonces ya tenemos el diagrama de secuencia positiva, el diagrama de secuencia negativa y el diagrama de secuencia 0 del sistema, visto desde el punto de falla. Entonces ahora solamente nos falta conectarlos de tal manera que nos permita obtener el valor de la corriente de falla para el tipo de falla. Como se trata de una falla unipolar a tierra, cuando ocurre eso, se coloca en serie la secuencia positiva con la secuencia negativa y la secuencia 0. Acá están los tres diagramas de secuencia, positiva, negativa y 0. Y como se trata de una falla a tierra, se conectan en serie. ¿Ok? Y ya con eso tenemos resuelto el problema. Porque tenemos la corriente I sub A1, que es igual a I sub A2, que es igual a I sub A0. Y I sub A, que es la corriente de falla, es I sub A1 más I sub A2 más I sub A0. Es decir, 3 veces I sub A1. Porque en este caso son iguales. O sea, obtenida el circuito equivalente de secuencia positiva, negativa y 0, la conexión depende del tipo de falla que estamos analizando. En este caso del ejemplo, el tipo de falla que nos han indicado obtener el valor de corriente es una falla unipolar a tierra, la más común de las fallas, ¿no es cierto? Las fallas unipolares a tierra son más o menos el 80% de todas las fallas.
y sumado a las bifásicas a tierra, casi abarcan todo el tipo de falla. La falla trifásica es la menos frecuente. Entonces acá, obtenidos los tres, ya solamente estamos conectándolo de acuerdo a lo que hemos analizado, cómo se conecta una falla unipolar a la tierra. Entonces dice, I sub A1 es igual a I sub A2, es igual a I sub A0, y es igual al voltaje entre la suma de las impedancias. Y así obtenemos que I sub A1 es igual a I sub A2 y es igual a 0, y es igual a 2,47460 grados. Ahora, como ustedes saben, I sub A es igual a I sub A0 más I sub A1 más I sub A2. Pero como son iguales, o sea, es 3 veces I sub A0 o 3 veces I sub A1 o 3 veces I sub A2. Entonces, I sub A es 3 veces I sub A0. O sea, I sub A es 3 por 2,746. Es decir, que I sub A es 7,4238 en P1. Si queremos obtener el valor real de la corriente de falla, tenemos que multiplicar la corriente en PU obtenida por la corriente de base. Y la corriente de base va a ser potencia base entre raíz de 3, voltaje base en el punto de falla. Como el punto de falla es en la zona 2, la zona de 144,27 kV es el voltaje que se pone acá, y esta es la corriente de base. La corriente de base en la segunda zona, que es donde está la barra B, que es lo que estamos analizando, la corriente de base resulta 120,06. O sea que la corriente verdadera, ¿ok? Esto se denomina corriente en PU. Y esta de acá, corriente verdadera, es la que se da en amperios o en kiloamperios. La corriente verdadera es la corriente en PU multiplicada por la corriente base. Y así resulta que la corriente verdadera, si ocurriera una falla unipolar a tierra en la barra A, perdón, en la barra B, si una de las fases se va a tierra en la barra B, la corriente verdadera de falla es 891,3 amperios. Profesor, una consulta. Adelante. Eh, el tipo de conexión de los transformadores que estaba delta estrella 5, delta estrella 11, eso no influye en nada, ¿no? O sea, el ¿Qué desfase es que lo que tienen no, en qué no influye? Porque hemos visto que el grupo de conexión sí afecta. Puede estar abierto, puede estar cerrado. Claro, no, el grupo sí, pero el desfase, que sea 5, 7, 11, eso no afecta. Sí afecta. Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo afecta el número. El número cómo lo afecta, el desfase, como usted menciona. Lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, en este caso salió que la corriente de falla se inyecta al terreno. La corriente que se inyecta al terreno es 891,3 amperios y se inyecta a un ángulo de 0 grados. La otra pregunta del problema era determinar la corriente de la carga en cada una de las fases del generador G1. O sea, el generador G1 tiene fase A, fase B, fase C, ¿no es cierto? O R, S, T. ¿Con cuánto contribuye el generador G1? ¿O cuál es el valor de las corrientes verdaderas de cada una de las fases G1 cuando ocurre una falla unipolar a tierra en la barra B, en el lado de 138 kV? ¿Cuánto, cuando ocurre la falla en el lado de 138 kV unipolar a tierra, ya sabemos cuánto vale la corriente que se siente al terreno? La corriente que se siente al terreno es 891 amperios. Pero cuando está inyectando 891 amperios al terreno, también va a haber un valor de corriente verdadera en la fase A, en la fase B y en la fase C del generador G1. Y eso es lo que nos están pidiendo en este momento.
Este es el circuito de secuencia positiva que lo hemos analizado antes, ¿no es cierto? O sea, esta es la corriente de secuencia positiva, contribución del generador G1. Y este es el circuito de secuencia positiva, contribución del generador G2. Y esta es la corriente de secuencia positiva, que lo acabamos de calcular hace un momentito. Lo que queremos saber es la corriente de secuencia positiva del generador G1. ¿Ok? Y simplemente es un divisor de corriente, porque ya tenemos este. Tenemos este valor, la corriente de secuencia positiva, ya podemos obtener cuánto corresponde al generador G1 y cuánto corresponde al generador G2. Aquí ya hemos obtenido I sub A1, que es igual a I sub A2, que es igual a 0. I sub A1 es igual a 2,4746 en PU. Acá. Este valor es 2,4746 en PU y queremos saber cuánto es la contribución del generador G1 y cuánto es la contribución del generador G2. Bueno, es un simple divisor de corriente, ¿no? Para saber, ¿no? Acá está. Lo que hago yo, lo que se hace es multiplicar el valor de la corriente por la impedancia del paralelo, ¿no? Que es la impedancia de secuencia positiva, por 0,1509. Multiplico la corriente de secuencia positiva por la impedancia positiva y lo divido entre la impedancia del generador G1. O sea, la corriente por el paralelo y lo divido entre 22,84 y ya tengo cuánto es esta corriente. Y aquí viene la pregunta de su compañero. ¿Cómo afecta el número del grupo de conexión en el cálculo de la corriente? O sea, acá ocurrió la falla a tierra. Y hemos obtenido acá los valores de corriente positiva, negativa y cero en este lado. Pero acá ya hay un desfase producido por el grupo de conexión del transformador T1. ¿Ok? Ese desfase se maneja de la siguiente manera. En la convención de los transformadores, hemos dicho que el lado de mayor tensión, cuando uno hace el grupo de conexión, el lado de mayor tensión se pone primero, la conexión del lado de mayor tensión se pone con primero y con letra mayúscula, ¿no? Entonces, el lado de mayor tensión es Y a 138 kV y con letra mayúscula. Y el lado de menor tensión se pone
En segundo lugar, y con letra minúscula. Y luego se pone el número que corresponde al desfase. Siempre el lado de mayor tensión está adelantado con respecto al lado de menor tensión. Siempre. Es decir, en este problema, el lado de 138 kV está adelantado 150 grados con respecto al lado de menor tensión, al lado de 13,8 kV. ¿Ok? Entonces, el lado de mayor tensión siempre está adelantado con respecto al lado de menor tensión. ¿Ok? Entonces acá hemos hecho esto para encontrar el valor, ¿no? El módulo, ¿no es cierto? Pero acá he puesto factor de desfase del transformador debido al grupo de conexión. Factor de desfase. ¿Ok? Para la secuencia positiva, siempre el lado de mayor tensión está adelantado de respecto al lado de menor tensión. O sea, en antes les dije que la convención en un transformador es que el lado de mayor tensión está adelantado con respecto al lado de menor tensión. ¿Ok? Ese es en el transformador real, valores verdaderos. Pero en la secuencia positiva se repite esa condición. En la secuencia positiva, también el lado de mayor tensión está adelantado con respecto al lado de menor tensión. ¿Ok? Y eso es lo que dice acá. Para la secuencia positiva, siempre el lado de mayor tensión está adelantado respecto al lado de menor tensión. En el problema, la secuencia positiva, la corriente del generador está atrasada con respecto a la corriente de la línea. ¿Ok? Entonces hay que multiplicar. Este es el factor de desfase. 1 menos 150, en este caso, en este problema, 1 menos 150 grados. O sea, en el lado del generador, por ser de menor tensión, está atrasado en la secuencia positiva con respecto al lado de 138 kV. Entonces, la corriente, acá obtenemos el módulo, ¿ok? El módulo debido a la división de corrientes que hemos visto en el circuito, nos sale 1,6349, y el ángulo 0 menos 150, menos 150 grados. Está atrasado en PU, o sea, el argumento es menos 150 grados. Es el argumento. Y el módulo es 1,63. ¿Alguna pregunta? O sea, lo que yo estoy buscando es procurando encontrar la corriente de secuencia positiva, negativa y cero en el lado del generador. Porque si ya tengo esos valores, ya tengo la corriente verdadera en la fase A, en la fase B y en la fase C. ¿Okay? Aplicando las fórmulas, las ecuaciones del teorema de Fortescue. O también, más específicamente en electricidad, aplicando las componentes simétricas. Porque el teorema de Fortescue es tremendo, ¿no? Él dice cualquier sistema de n fases puede convertirse en un sistema, en la suma de n sistemas balanceados. Los electricistas aprovecharon esa definición, las conclusiones de ese teorema y lo aplicaron en la parte eléctrica, que es simplemente un sistema trifásico. El teorema de Fortescue es cualquier sistema de n fases desbalanceado, totalmente general. Entonces, la corriente de secuencia positiva está atrasada, menos 150 grados, con respecto a la corriente de secuencia positiva en el lado de alta tensión. Ahora vamos a hacer por la secuencia negativa. Determinación de la corriente de secuencia negativa a la salida del generador G1.
Este es el circuito de secuencia negativa, pero visto desde el punto de falla. Esta es la contribución de la corriente de secuencia negativa del generador G1. Y esta es la corriente de secuencia negativa que la hemos obtenido, que es igual a la corriente de secuencia positiva. O sea, este valor es J 0,1509. No. El paralelo es J 0,1509. Entonces, este valor por el paralelo, la corriente acá sale 2,4746. 2,4746 por el paralelo me da el voltaje. Lo divido entre la impedancia y secuencia negativa. Y obtengo la corriente de secuencia negativa del generador G1. ¿Ok? La corriente por el paralelo entre la impedancia. Y me da la impedancia y secuencia negativa del generador G1, pero en el lado de alta tensión. Yo lo quiero en el lado de media tensión, en el lado del generador G1. Y tengo que multiplicarlo por el factor de desfase del transformador. Y en este caso, para secuencia negativa, siempre el lado de menor tensión está adelantado con el lado de mayor tensión. ¿Ok? Lo contrario a la denominación real y a la denominación de secuencia positiva. Siempre en la secuencia negativa, siempre el lado de menor tensión está adelantado con respecto al lado de mayor tensión. Teniendo clara esa parte, lo multiplicamos por 1 más 150 grados. Porque el lado de menor tensión, que es el lado de G1, está adelantado 150 grados con respecto al lado de alto. Y así obtiene la corriente de secuencia negativa del generador G1. O sea, ya tenemos la corriente de secuencia positiva y la corriente de secuencia negativa del generador G1. ¿Alguna pregunta? Entonces ahora nos falta la determinación de la corriente de secuencia cero del generador G1. Miren, ve. Este es el generador G1. El señor Owen Benítez no está. El señor Alexis Carlos el señor Rey Casasola, el señor José Castañeda, Ricardo Caicho, Carlos Celis, Profe, obviamente Ricardo Caicho, ya, Ricardo Caicho ya. Una pregunta, ¿cuál es la corriente de secuencia negativa del generador G1? ¿Cuánto vale? ah, hace un rato se halló, profe, con el desfase 150, 1.6 creo. La corriente de secuencia cero del generador G1. Ah, no, usted me preguntó la negativa, creo. No, le pregunto, ¿cuál es la corriente de secuencia cero del generador G1? Allá. ah, Ahí tú tienes un gráfico. Sería el IA cero, profe. Cero. Ok, cero. La corriente de secuencia cero del generador G1 es cero. Muchas gracias.
el diagrama equivalente en secuencia 0 mostrado en el paso 2 del presente solucionario se tiene que la corriente de secuencia 0 del generador G1 es 0. O sea, el generador G1 solamente contribuye con secuencia positiva y consecuencia negativa. Y consecuencia 0, 0. No contribuye con secuencia 0. Entonces, aquí podemos agarrar, ya tomar las fórmulas de las componentes simétricas, las ecuaciones de las componentes simétricas, y obtener la corriente en cada una de las fases. La corriente de la secuencia A o secuencia R de generador G1, o sea, de la fase A o de la fase R de generador G1, es la corriente de secuencia 0 más la corriente de secuencia positiva más la corriente de secuencia negativa. La corriente de secuencia 0 es 0, la positiva la hemos calculado y la negativa la hemos calculado. ¿No es cierto? Las tenemos como dato, acabamos de calcularla. La secuencia 0 es 0, la corriente de secuencia positiva del generador G1 es 1,63 a menos 150 grados y la corriente de secuencia negativa del generador G1 es 1,6 a más 150 grados y hay que resolver esta ecuación. ¿Ok? Y se obtiene la corriente en la fase A del generador G1. Tiene este módulo, menos 2,80 y este argumento 0 grados. O sea, la fase A o la fase R del generador G1 tiene un módulo de 2,8 en PU y un ángulo de 0 grados. ¿Ok? Ya tenemos la corriente de la fase A, que era las preguntas del problema, son cuánto vale la corriente de la fase A, la fase B y la fase C del generador G1. Ya tenemos la corriente de la fase A en PU. Ahora vamos a tener la corriente de la fase B. La corriente esta también es una ecuación de las componentes simétricas. Es la corriente de la fase B, la corriente de secuencia 0, más A cuadrado, la corriente de secuencia positiva, más A, la corriente de secuencia negativa, siendo A el módulo rotacional 1,120 grados. Entonces ya podemos obtener, porque sabemos el valor de corriente de secuencia 0 que es 0, la corriente de secuencia positiva también la conocemos, la corriente de secuencia negativa la conocemos, sabemos que A es el operador rotacional equivalente a 1,120 grados y A cuadrado sería 1,240 grados. Entonces lo aplicamos. 1,240 grados multiplicado por la corriente de secuencia positiva del generador G1 más 1,120 grados, el operador rotacional, multiplicado por la corriente de secuencia negativa del generador G1. Hay que resolver esta ecuación y se obtienen estos valores. O sea que la corriente de secuencia de la fase B de Jorge 1 es 0,03. O sea, podemos asumir que este 0,03 responde a errores de cálculo como es manual. O sea, realmente la corriente de secuencia en la fase B de Jorge 1 es 0. ¿Ok? Y antes calculábamos cuánto vale la corriente de la fase A, valía, le hemos calculado. La corriente de la fase A de generador G1 sale menos 2,8, 0 grados. La corriente de la fase B sale 0. Vamos a calcular la corriente en la fase C. La corriente de la fase C es corriente de secuencia 0 más A, corriente de secuencia positiva, más A cuadrado, corriente de secuencia negativa. Corriente de secuencia 0 es 0, A es el operador rotacional y la corriente de secuencia positiva del generador G1 es un dato que le hemos calculado. 1,6349 a menos 150 grados.
1,6349 a menos 150 grados. Más A cuadrado, que es 1 de 240 grados, multiplicado por la corriente de secuencia negativa del generador G1 y sale esto. De ahí resulta que la corriente en la fase C del generador G1 es 2,8. O sea, la corriente en fase A es 2,8. Fíjese. Y la corriente en fase C es 2,8. Pero en la fase A es menos 2,8. ¿Ok? O también puedo meter este menos acá y sale 180 grados. O sea, la corriente en la fase A es igual que en la fase C, pero en sentido contrario. Y la corriente en la fase B es 0. Esos son los que hemos determinado ahorita, ¿no? Acá está, la corriente en la fase A, en PU del generador G1 es menos 2,8 a 0 grados. La corriente en la fase C es más 2,8 a 0 grados. Quiere decir que la corriente en la fase A es igual que en la fase C, pero en sentido contrario. Y la corriente en la fase B es 0. O sea, cuando ocurre un cortocircuito unipolar a tierra en los bornes del lado de alta del transformador T1, aparece en el generador la fase A una corriente igual que la fase C, ambas desfasadas a 0 grados, y la corriente en la fase B es 0. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, pero todo esto es respecto al generador 1, ¿no? Y el generador 2 se hace otra vez el cálculo, lo mismo, y se suma luego las corrientes de cada uno, o estas se deben tratar por separado. No, el generador 2, si le preguntan a usted cuáles las corrientes de fase del generador 2, tiene que ser lo mismo, pero al generador 2. O sea, acá está. Tomar esta corriente. Acá fíjese, usted lo dividió entre 22,84 para obtener la corriente del generador 1. Acá tendría que dividirlo entre 0,4452 para obtener la corriente de secuencia positiva del generador G2. Y lo multiplica por el factor de desfase, que en este caso es menos 1,150 grados, porque estamos yendo de la tensión de alta a la tensión de media, de más tensión a menos tensión. Y así obtiene la corriente y el ángulo de la corriente de secuencia negativa del generador G2. Igual ocurre con la secuencia 0. Esta es la secuencia 0. Usted ya tiene IA2, lo multiplica por el equivalente, por la impedancia paralelo, y lo divide entre 0,5139 para obtener la corriente de secuencia negativa del generador G2. Y como es negativa, el desfase es, en el lado de baja tensión, es positiva, más 1,150 grados. Y ya tiene la corriente de secuencia negativa y la corriente de secuencia positiva del generador G2. Ahora, para obtener la corriente de secuencia 0, va al circuito. Este es su circuito de secuencia 0. Y usted le está preguntando por esto. ¿Ok? Tiene que tener esta corriente. Esta es la corriente de secuencia 0 del generador G2. ¿Ok? Usted acá tuvo un paralelo. Esta es la contribución de la corriente de secuencia 0 del generador G2. Como usted ya tiene I sub A0, saca el paralelo, lo divide entre 1,03 y obtiene la corriente de secuencia 0 del generador G2. Y aquí viene un asunto interesante. ¿Cómo es el desfase
debido al número del grupo de conexión en la secuencia 0. En la secuencia 0 se mantiene el ángulo, no tiene efecto el número del grupo de conexión en la secuencia 0. En la secuencia positiva hemos visto que sí. Hemos visto que hay que multiplicar 5 por 30 en este caso, o el número que aparezca ahí por 30, y siempre el lado de mayor tensión está adelantado. Por lo tanto, depende de donde usted quiere llevar la corriente, tiene que considerar que el lado de mayor tensión está adelantado. Eso no ocurre con la secuencia negativa, que también lo afecta con el mismo, 30 por el número del grupo de conexión, 5, 150 grados, pero el lado de menor tensión siempre está adelantado. En la secuencia 0, el lado de mayor tensión y el lado de menor tensión están al mismo ángulo. O sea, acá tendría que usted, una vez obtenido I sub A1, I sub A2, ya obtuvo también acá I sub A0, pero al mismo ángulo para ambos lados. O sea, el mismo ángulo que I sub A0 es I sub A0 G2, es el mismo ángulo. Ya tiene I sub A1, I sub A2, I sub A0. Y ya puedo tener I sub A, I sub B y I sub C de G2. Profesor, una consulta. ¿Puedes subir un ratito ahí donde estaba? Ahí, un poco más. Ahí. Ahí como Ya. se supone que I sub 0 G1 era igual a 0, entonces el I sub 0 G2 es igual al I sub 0. Ahí no tengo que hacer división. No es I sub A0 G2 es esta. Ah, entonces igual tengo que hacer división de corriente, ¿no? Claro. Es que acá no es, este no es I A0 de G1, sino es I A0 de T1, Ok. porque es la contribución de T1 nada más. Solo Claro. que se pone de G1 porque es la contribución del lado de G1, pero realmente es de T1 nada más, porque G1 contribuye con 0. Claro, G1 no hay corriente secuencia 0, como dijo su compañero. La corriente secuencia 0 de G1 es 0. Esta corriente de acá es la corriente secuencia 0 del T1. Y esta es la corriente secuencia 0 del G2, que también es secuencia 0 de T2 también, porque por acá pasa T2. ¿Está claro? No sé si está claro ya. Sí, profesor, está claro. Ya, ok. Entonces tiene que usted tener esta corriente de secuencia 0 en base a este divisor de corriente. Este valor ya lo tiene. Y en ese caso no hay problemas con el ángulo. Para el lado de G2. El lado de G1 es el que hemos calculado. Y nos habíamos quedado en que ya habíamos obtenido en valores en PU las corrientes de secuencia del lado de la fase A, de la fase B y de la fase C del generador G1, o de la fase R y la fase S y la fase T del generador G1. Pero en valores PU. Ahora hay que obtenerlos en valores verdaderos. Acá está la corriente de secuencia en la fase A de G1, en la fase B es 0 y en la fase C G1. Se dan cuenta que el módulo es igual en la fase A y en la fase C. Lo único que están en sentido contrario. Y la corriente en la fase B es 0. Pero está en PU. Hay que pasarlo para obtener la corriente verdadera. Cuando uno dice corriente quiero en amperios, porque también la pueden dar en PU. Pero cuando uno pide la corriente verdadera, tiene que ser en amperios. Entonces, estos valores hay que multiplicarlos por los valores de base, por la corriente base en el punto de falla, que es en el lado de 144, ¿no? Perdón, en este caso es en el lado, la corriente base estamos hallando en el generador. Entonces, en el generador, la corriente base es 30 MVA raíz de 3 entre la tensión base de la zona 1. Y se obtiene que la corriente base es 1,2551 kiloamperios. Entonces, si multiplicamos el valor en PU de la fase del generador 1 por la corriente base, obtenemos la corriente verdadera. Y así resulta que IA de G1 es menos 2,85 multiplicado por
1,2551. Entonces, la corriente de la fase A del generador 1, la corriente verdadera es 3,5 en kiloamperios. La corriente en la fase B de G1 es 0 y la corriente de la fase C tiene el mismo módulo, pero está en sentido contrario y en kiloamperios. Esa es la corriente en cada una de las fases del generador G1 cuando ocurre una falla unipolar a tierra en el borne de la fase A del transformador T1, en el lado de 138 kV. ¿Alguna pregunta? O sea que sí tiene un efecto. Sí tiene un efecto el número del grupo de conexión. ¿Ok? Y por supuesto tiene un gran efecto el grupo de conexión, porque va a afectar la forma en que vamos a conectar la secuencia 0, ¿no? Como en el caso que hemos visto, no hay contribución del generador G1 en la secuencia 0. ¿Por qué? Debido a la presencia del transformador T1 que tiene conectado delta para el lado de baja y estrella para el lado de media. El delta rompe la secuencia 0, rompe el circuito de secuencia 0 el delta. Hay muchos proyectistas que buscan colocar un lado delta a propósito para romper el circuito de secuencia 0 y que no se traslade la corriente de secuencia 0 de un lado del transformador al otro lado del transformador. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Para Adelante. la práctica que es la siguiente semana, ¿cuántos ejercicios de este tipo nos van a venir? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos ejercicios de este tipo van a venir en la práctica de la siguiente semana? Solamente viene uno nada más. Pero las preguntas son diversas, ¿no? Les Ingeniero, puedo ¿cuánto tiempo? pedir, por ejemplo, acá, ¿no? La falla puede ser acá, en cualquiera de las barras, puede ser de diferente tipo también de falla, ¿no? Puede ser bifásica, bifásica a tierra, trifásica, unipolar a tierra, ¿no? Pero en principio es un solo ejercicio. A veces resulta laborioso resulta trasladar las bases y sacar el diagrama, el equivalente, ¿no? Pero en general el principio es el mismo. El principio es el mismo. El cuidado que hay que tener en la aplicación del grupo de conexión, como estamos viendo, ¿no? Pero el principio es el mismo. O sea, es un solo ejercicio nada más. Un solo ejercicio. No sé si podría dejar ejemplos de fallas bifásicas y trifásicas, ingeniero, en el aula virtual para poder repasar. Está bien. El ciclo pasado creo que se hizo falla bifásica. Voy a ubicarlo y se lo voy a poner el problema para que ustedes puedan repasar ahí. Sí, por favor, estos PDFs del capítulo 5 todavía no lo ha subido. Lo sube también. No, ya está subido el capítulo 5. Capítulo 5 y capítulo 6, hasta el 8 está subido ya. Lo que pasa es aula que lo he virtual? subido casi inmediatamente antes de la clase.
Yo no sé si lo habrá puesto para que lo vean los alumnos, porque yo no lo veo, ingeniero. ¿No lo ve en este momento? ¿Usted no lo ve en este momento? Yo solo lo veo hasta el capítulo 4 nada más. Ya, ya, ya. Qué raro, qué raro. Ya, entonces, mire, ahorita vamos a hacer un receso hasta las 8 de la noche, retomamos la clase y en ese lapso, coordinadamente con el alumno Luis Di Paz, vamos a subir este capítulo. Sí, no se ve todavía, ingeniero, lo acabo de revisar. Perfecto, perfecto. Buen dato, buen dato. Gracias. Y Entonces, si puede, también sube lo de fallas bifásicas, ingeniero, está bien. trifásicas. Perfecto, perfecto. También, si es factible, ubicamos en este momento, lo subimos. Ok. Entonces, retomamos la clase a las 8 de la noche, para hacer la clase de 8 a 10. ¿Alguna otra pregunta o suspendemos la clase en este momento? Ok, entonces suspendemos la clase y la retomamos a las 8 de la noche. Muchas gracias. Gracias, profe. Ya. Gracias, señor.